Descubierto. El siniestro mundo oculto de los baños romanos y sus enfermizas revelaciones. Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando escuchó los rumores sobre los baños romanos en el sótano del viejo edificio municipal. Un lugar donde la historia y el horror parecían entrelazarse, un laberinto de ecos que resonaban con secretos oscuros. Puede haber algo peor que nuestra realidad, pensó mientras preparaba su material de limpieza esa tarde. Parecía un lugar olvidado, con ladrillos desgastados y las luces parpadeantes que chisporroteaban como si intentaran advertirla de un peligro inminente. Al llegar, el silencio la envolvió, cada paso retumbaba en su pecho. Mientras limpiaba el pasillo, sintió que las sombras la seguían, acechando. Una escoba, a su lado, se movió sin que ella la tocara. Abrió los ojos como platos, el corazón le latía con fuerza, y la sensación de ser observada la invadió. La tensión crecía a cada instante. Algo no estaba bien. Sus compañeros, un grupo de hombres que siempre parecían tener una sonrisa burlona, le hacían caso omiso cuando les contó lo que había visto. Solo es tu imaginación, decían entre risas, dejándola más sola cada noche. Claudia sabía que algo maligno acechaba en aquel edificio. La atmósfera era pesada y el aire parecía cargar un secreto descabellado. Los murmullos de las paredes comenzaban a convertirse en su peor pesadilla. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, cada semana descubría más sobre los antiguos baños, un lugar donde los murmullos de la ciudad se convertían en risas siniestras y miradas furtivas. Diferentes formas de tristeza que se reflejaban en aquellos rostros conocidos pero inquietantes. Las advertencias de su madre resonaban en su mente: ten cuidado con los hombres, mija, nunca son quienes dicen ser. Pero la vida de Claudia giraba en torno a su hijo Diego, y no podía dejar que esos hombres la intimidaran. Todo cambió la noche en que Diego desapareció tras salir a jugar al frente de los baños. La oscuridad le robó el aliento. Cada sombra, cada rincón del barrio se volvió un espejo de su angustia. Chocó contra la indiferencia de sus vecinos ahogados en miedo. Aquel refrán de que la calle sabe cómo manejar lo que la autoridad ignora pesaba más que nunca. Las ilusiones de un lugar seguro se desvanecían. La desesperación pesaba como una losa sobre su pecho, las traiciones se tejían en una oscura tela de araña. Con cada rincón que recorría en busca de Diego, los hombres antes inofensivos comenzaron a adquirir una forma más oscura, más peligrosa. Se acercaban, murmuraban y Claudia, consciente del peligro, comenzó a unir los puntos en su mente. Los baños romanos, en su estado deplorable, eran una trampa, un lugar donde el destino ya había decidido quién sería la siguiente víctima. La búsqueda se volvió una carrera contra el tiempo y la sombra de la verdad se cernía cada vez más cerca. ¿Lograría encontrar a su hijo antes de que la oscuridad consumiera todo lo que amaba? ¿O caería en la misma red de horror que atrapaba a otros en el vecindario? El frío del edificio no era solamente físico, algo maligno acechaba detrás de cada pared, esperando el momento perfecto para desatar su verdadero terror. Cada rincón del viejo edificio parecía oprimir a Claudia, y mientras las sombras se alargaban bajo la luz titilante, un nuevo destello de desesperación cruzó su mente. Aquella noche, decidió aventurarse a los antiguos baños romanos. La puerta crujió cuando la abrió, y un aire turbio la envolvió, como si el tiempo se detuviera al cruzar el umbral. Dentro, la penumbra era profunda. Las paredes, desmoronadas y cubiertas de humedad, se erguían como gigantes dormidos, susurros de historias olvidadas resonaban en su mente. En el centro, una gran piscina de mármol negro reflejaba una atmósfera pesada que parecía respirar. Claudia avanzó con cautela, moviendo la linterna de un lado a otro, revelando la suciedad acumulada y los restos de lo que una vez fue un lugar de vida. De pronto, un eco interrumpió el silencio. El sonido de unos pasos. Su corazón se detuvo. Claudia se agachó, asomándose detrás de una columna. No había nadie. Un escalofrío recorrió su espalda, la claustrofobia del lugar la envolvía. Diego, susurró con un hilo de voz, esperando una respuesta. Pero solo el eco le respondió, burlándose de su dolor. Las luces comenzaron a parpadear, haciendo que las sombras danzaran a su alrededor.
En un instante, notó una figura al borde de la piscina, un niño. Gritando su nombre, se lanzó hacia él. Diego, pero al llegar, la figura se desvaneció en la oscuridad. ¿Dónde estás?, gritó, la desesperación aumentaba. Entonces, en lugar de una respuesta, oyó un susurro que la heló: no te acerques más, ven a jugar. Era él. El tono era de niño, pero la esencia estaba corrompida, como si algo más lo hubiera poseído. Claudia dio un paso atrás, el corazón en un puño. Los murmullos aumentaban, como un coro de risas crueles que se burlaba de su angustia. Era imposible escapar. La puerta detrás de ella se cerró con un estruendo, dejándola atrapada. El terror la inundó, no había vuelta atrás. Diego, por favor, sé tú mismo, imploró, su voz resonaba en los muros. La figura apareció nuevamente, esta vez acercándose. Te he estado esperando, dijo, y su rostro comenzó a transformarse. Los rasgos de su hijo se desdibujaban, revelando una sombra amorfa que parecía alimentarse de su miedo. Claudia sintió que el aire se le escapaba, el terror la envolvía en una marea oscura, intentó dar la vuelta, contra la puerta cerrada. Déjame salir. Pero la risa de Diego, ahora retorcida, retumbaba como un tambor en su mente. Las paredes parecían encogerse, atrapándola en un laberinto sin salida. Con cada respiración, el ambiente se volvía más denso, los espejos de la piscina reflejaban no solo su imagen, sino los recuerdos de otras almas perdidas. Ellos también vinieron aquí en busca de algo y nunca regresaron, continuó la voz, ahora un eco sombrío que parecía rasgar su cordura. La sensación de desesperación aumentaba, Claudia se dio cuenta. No estaba sola. Aquellos que habían desaparecido eran ecos en este lugar sombrío, atrapados entre las sombras para siempre. En un último intento, se giró y gritó: deja a mi hijo. Él no te pertenece, pero la figura se acercó más, ahora era una amalgama de rostros y risas. Eres como los demás, una madre que quiere salvar a su ave, cuando la jaula es la que no hace más que alimentarse de su propia tristeza. Con un último alarido, el pánico la inyectó con energía. Atrapada, sintió que la oscuridad la reclamaba. Mientras las sombras la rodeaban, la angustia se adueñó de su ser. En ese instante comprendió que Diego no era el único que corría peligro, quizás ella misma había llegado a ser parte de la trampa. Al cerrar los ojos, la realidad se desvaneció. Cuando los abrió de nuevo, ya no estaba en la piscina. Un resplandor verdoso iluminaba la sala, revelando un oscuro portal emergente. Atrás, el eco de un grito familiar la llamaba. ¿Sería el final de su búsqueda o el comienzo de un horror que ni ella podría imaginar? Claudia no estaba dispuesta a rendirse. Pero lo que la esperaba al otro lado del portal era un secreto aún más perturbador que la verdad misma. Claudia temblaba mientras se acercaba al portal, un vórtice de luz verdosa que parecía vibrar con vida propia. La voz de Diego resonaba en su mente, mezclada con ecos distorsionados de risas y lamentos. Era un llamado y una advertencia, un tira y afloja que tiraba de su corazón. A su alrededor, las sombras continuaban moviéndose, como si también ellas quisieran arrastrarla al abismo. El aire se sentía más frío, más pesado, y cada paso que daba hacia el portal parecía un acto de desesperación. ¿Qué había más allá? ¿Otro laberinto? O quizás la respuesta a todas sus angustias, decidida, se lanzó hacia el resplandor. La luz la envolvió, y un golpe seco la sacudió mientras caía en un espacio nuevo. Se levantó, mareada, y observó. Estaba en una habitación diferente, más amplia, pero igual de oscura. Las paredes estaban adornadas con retratos distorsionados de personas sumidas en el horror. Sus ojos parecían seguirla, llenos de miedo y tristeza, eran almas condenadas atrapadas en un ciclo de desesperación. ¿Dónde estás, Diego?, llamó, su voz resonando en el aire sombrío. La pregunta flotaba como un eco perdido, y el espacio pareció responder con un susurro helado: no deberías estar aquí. El pánico comenzó a crecer en su pecho. En el centro de la habitación había un altar, cubierto con tiempos olvidados, y ante él, una figura encapuchada. Su rostro estaba oculto, pero sus manos eran huesudas, con garras que parecían buscar algo en la penumbra. Claudia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo en esta figura la aterrorizaba más que cualquier cosa que había enfrentado hasta ahora. Bienvenida, madre, dijo la figura con una voz que resonaba como un eco de sí misma, profunda y burlona. Te he estado esperando. ¿Qué quieres? Déjame en paz,
gritó Claudia, pero sus palabras salieron débiles, aterradas. El ser se movió con agilidad, acercándose a ella. ¿Buscas a tu hijo pero estás dispuesta a pagar el precio? Las palabras reverberaron en la sala y Claudia sintió un pánico creciente. ¿Qué precio podía ser peor que perder a Diego? La figura alzó una mano, y un grupo de sombras emergió del suelo, moldeándose en formas conocidas, pero deformadas. Eran los rostros de aquellos que habían desaparecido, atrapados en el mismo horror. Ellos también vinieron en busca de lo que amaban, dijo la figura. Y fracasaron. Ahora deben unirse a mí o permanecer aquí para siempre. Claudia dio un paso atrás, el terror llenando su ser. No, esto no puede estar pasando, pensó. Tenía que encontrar a Diego antes de que fuese demasiado tarde. El tiempo se escurría entre sus dedos como arena. Pero, dile, madre, continuó el ser, ¿cuánto estás dispuesta a sacrificar? La habitación comenzó a girar y las voces se intensificaron, una cacofonía de llantos entrelazados. Claudia, aterrorizada, sintió que la realidad se desvanecía, atrapada entre los gritos de quienes una vez fueron y la desesperación de aquellos que aún luchaban. No voy a dejarte arruinarlo todo, gritó. Pero su voz se ahogó en la tormenta de lamentos. En ese instante, un rayo de esperanza se encendió en su mente. Tal vez había una manera de romper el ciclo, pero necesitaría conocer el verdadero secreto que ese oscuro lugar guardaba. A medida que la figura se movía hacia ella con seguridad, Claudia comprendió que no podía rendirse. Debía encontrar la verdad detrás de los antiguos muros. Con un grito de desafío, se alejó del altar, decidida a enfrentar la oscuridad que acechaba. No me detendrás. Voy a salvar a mi hijo. Las sombras gritaron furiosas, pero Claudia no miró atrás. En su mente solo había un pensamiento, descubrir el origen del terror que la rodeaba. Mientras avanzaba, una puerta antigua se abrió ante ella, revelando un pasillo oscuro que se perdía en la negrura. Un susurro la llamaba desde allí, una mezcla de compasión y advertencia. Al final de este camino está la verdad, pero, ¿serás capaz de aceptarla? Claudia dudó, pero la imagen de Diego, feliz y a salvo, la empujó hacia adelante. El destino la estaba llamando, pero no podía prever lo que realmente le deparaba ese oscuro corredor. ¿Qué secretos de su pasado la enfrentarían? ¿Era realmente un camino hacia la salvación o una trampa mortal más? El pasillo se extendía ante Claudia como un abismo infinito. A medida que avanzaba, la luz del portal se desvanecía a su espalda, dejando solo la oscuridad y el eco de sus pasos resonando en el silencio. Las paredes estaban cubiertas con extraños símbolos grabados que parecían cobrar vida con cada mirada. Se giraban y cambiaban, formando figuras distorsionadas que parecían reírse de su desesperación. El aire se tornó más espeso, impregnado de un hedor a humedad y algo más, algo que hacía que su estómago se retorciera. Diego, volvió a llamar, la voz temblorosa. Solo el silencio le respondió, un manto frío que la abrazaba y la hacía sentir cada vez más pequeña. Avanzó un poco más, cada sombra a su alrededor parecía alargarse, como si quisieran alcanzarla. Un ciclo de terror se aposentó en su pecho, alimentándose de su incertidumbre. Esto es solo una prueba, se decía a sí misma, aferrándose a la imagen de su hijo. Pero cada paso que daba, su convicción flaqueaba. Al final del pasillo, se encontró con una segunda puerta, esta vez decorada con mosaicos brillantes, aunque desgastados por el tiempo. Sin pensarlo, la empujó y la puerta se abrió con un chirrido desgarrador que resonó en toda la habitación. Frente a ella se extendía un vasto espacio, un antiguo baño romano, lleno de agua oscura y turbia que reflejaba las luces distorsionadas del tiempo. Las estatuas esculpidas de emperadores y dioses estaban rodeadas de neblina, frías y vacías, como si fueran guardianes de un secreto más oscuro. Al centro del baño, una figura flotaba sobre el agua, una mujer. Su cabello era negro como la noche y sus ojos destilaban una tristeza infinita. Era una visión que paralizó a Claudia por un instante. Su mirada pensó. La mujer parecía conocer su dolor, compartir su desesperación. Claudia susurró, como si el eco de su nombre pudiera llegar a despertar lo que estaba dormido. Ven, puedes ayudarlo. Aquí, en este espacio, la verdad se revela. Claudia sintió el tirón de la desesperación apoderándose de ella. ¿Cómo? Preguntó, su voz un hilo de voz quebrada. ¿Dónde está Diego? La mujer extendió una mano hacia el agua oscura. La respuesta está en las profundidades. Él se encuentra atrapado entre dos mundos. Pero la verdad será un precio alto a pagar. Algo en sus palabras la hizo dudar. No puedo arriesgarme a perderlo, pensó.
pero la figura continuó. Cada elección que haces te acerará al final. No todos están dispuestos a enfrentar sus propios demonios. Claudia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué demonios le esperaba en el agua? Con el corazón latiendo descontroladamente, se acercó al borde, asomándose al líquido negro. Y entonces vio las visiones, Diego, sonriendo, extendiendo sus brazos hacia ella, pero también sombras, rostros familiares entrelazados en el horror. «Mamá, ayúdame», gritaban. Se cubrió los oídos, ahogada en pensamientos. ¿Y si se tragaba la verdad? La esencia de un dolor que nunca podría soportar. Debo saber, se dijo, recordando el abrazo de su hijo, el calor de su risa. Sin pensarlo más, Claudia se arrodilló y sumergió la mano en el agua, sintiendo algo que la jalaba, que la empujaba hacia abajo. De repente, el ambiente pareció convulsionar, las luces titilaron y un grito ensordecedor brotó de las profundidades. La mujer comenzó a desvanecerse, y las estatuas emitieron un lamento, como si supieran lo que estaba a punto de ocurrir. «Claudia, no mires», gritó la figura, pero era demasiado tarde. El agua parecía cobrar vida, olas que rugaban, llevándola sin clemencia. La verdad estaba al alcance de su mano, pero estaba lista para enfrentar lo que venía. El pánico la envolvió, y se encontró sumergida en una oscuridad aún más profunda, donde los gritos se mezclaban con su propio desconsuelo. Todo comenzó a girar. La historia que se contaba en esas aguas estaba a punto de revelarse, y Claudia solo podía aferrarse a una pregunta aterradora: ¿qué secretos podría descubrir sobre su propio pasado que cambiarían su futuro para siempre? Cuando las sombras finalmente la envolvieron, una nueva voz surgió, resonando en sus pensamientos: tu sacrificio marcará el final de una era. La lucha por encontrar a Diego apenas comenzaba, y lo que yacía en el fondo era más aterrador de lo que jamás imaginó. El hielo se apoderó de Claudia cuando las olas la envolvieron. El agua oscura la absorbió, un abrazo helado que le robó el aliento. A medida que caía en las profundidades, las visiones la atormentaban, imágenes de Diego, mezcladas con sombras de un pasado que ella intentaba olvidar. Su corazón latía fuerte, casi como un tambor que resonaba en el aire, mientras una mezcla de miedo y desesperación le llenaba el pecho. Fue entonces cuando una mano fría, como la muerte misma, se enredó en su muñeca. El terror se desbordó en su interior. Con un esfuerzo sobrehumano, logró girar la cabeza y vislumbró una figura en el abismo, un rostro que no reconocía, pero que irradiaba un aura oscura. Una risa distante resonó en el espacio denso. «Bienvenida al otro lado, Claudia», murmuró la voz, llena de eco y malicia. Claudia luchó con todas sus fuerzas, intentando liberarse de ese agarre helado. El agua la oprimía, pero su instinto de supervivencia la guiaba hacia la superficie. Los gritos de Diego seguían reverberando en su mente, empujándola a luchar, a no rendirse. A través de la bruma, vio luces parpadeantes que la llamaban. La figura y su risa se desvanecieron en un instante, y con un último esfuerzo, logró romper la superficie, inhalando aire con ansia. Se encontraba de nuevo en la oscuridad del baño romano, pero algo había cambiado. La mujer de la visión ya no flotaba sobre el agua. En su lugar, un grupo de sombras se había acercado, los rostros torcidos de quienes alguna vez conoció. Amigos, familiares, todos estaban allí, pero sus ojos eran vacíos y perdidos. «Claudia, no te olvides de nosotros», susurraban en un coro desolador. El horror se apoderó de ella nuevamente. Se levantó de un salto, mirando a su alrededor como si buscara una salida, pero cada sombra parecía arrinconarla más. «No, no soy como ustedes», gritó, su voz quebrándose bajo la presión del miedo. El ambiente del baño comenzó a cambiar. Las estatuas de emperadores y dioses ahora parecían estudiar cada movimiento de Claudia, como si esperaran ansiosas su decisión. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, los símbolos parpadeando con una luz cada vez más intensa, mientras el aire se tornaba cada vez más frío. «¿Dónde está Diego?», preguntó, su voz un eco de la desesperación que sentía en su interior. «¿Crees que puedes salvarlo, Claudia? Tu sacrificio no es solo el camino hacia su salvación, es el camino hacia tu condena», dijo una de las sombras, y aunque no podía ver su rostro, el temor era palpable en sus palabras. Claudia sintió como su corazón se hundía. ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgarlo todo? ¿Qué imagen de ella misma sería suficiente para enfrentar esa oscuridad? Las sombras continuaron acercándose, una tras otra, como un manto oscuro y pesado. Risas burlonas resonaban, revelando el verdadero terror de la situación.
En ese caos, vio a Diego nuevamente, ahora atrapado en un rincón del baño, sus ojos llenos de lágrimas, se dio cuenta de que el agua negra reflejaba no solo visiones del pasado, sino también el terror del futuro que la aguardaba. Todo lo que había querido proteger ahora la miraba desde el fondo de su propia oscuridad. No puedo ser parte de esto, murmuró, pero el eco de su voz se perdió, tragado por las sombras que comenzaban a envolverla. De repente, una luz brillante surgió del fondo del agua y todo pareció detenerse, como si el tiempo se desvaneciera. Las sombras se apartaron momentáneamente. Claudia sintió una conexión, algo dentro de ella que pulsaba con fuerza. Diego, gritó, estirando la mano hacia la luz, sintiendo que todo lo que había luchado por mantener a salvo estaba a punto de desvanecerse. ¿Qué harás, Claudia? ¿Te atreverás a entrar en ese brillo y descubrir la verdad? La voz resonó en su mente, tan inquietante como un susurro de muerte. Con el alma en un hilo, Claudia se acercó. La decisión estaba en sus manos. Seguir adelante y abrazar lo desconocido o dar la espalda al dolor. El momento definitivo llegó. Una elección terrible se cernía sobre ella: desvelar la verdad y arriesgar perderlo todo. El brillo la llamaba, y Claudia sintió que el suelo bajo ella comenzaba a ceder. Es ahora, pensó, y con un último grito de determinación, se lanzó hacia la luz, dispuesta a arriesgarlo todo por Diego, sin saber lo que realmente encontraría allá. Mientras se hundía en el resplandor, una nueva voz resonó, una advertencia: lo que descubrirás aquí, cambiará tu vida para siempre. La luz la engulló, y el mundo tal como lo conocía se desvaneció. Claudia sintió como si las corrientes del tiempo y el espacio la arrastraran, llevándola a un lugar donde la realidad y las pesadillas se entrelazaban. Los colores vibrantes que la rodeaban eran a la vez hermosos y aterradores. El resplandor la condujo como si fuera un río, sumergiéndola en un paisaje desconocido. Mientras la luz se intensificaba, los murmullos de las sombras se convirtieron en gritos, un ruido ensordecedor que resonaba en sus oídos. «No te atrevas», gritaban, pero era demasiado tarde. Claudia no podía detenerse, no quería hacerlo. En su mente, solo había espacio para Diego y la esperanza de encontrarlo. De repente, la luz se disipó, y Claudia se encontró de pie en una sala oscura, enorme, repleta de estatuas de mármol que parecían observarla con ojos vacíos. Cada figura era una representación distorsionada de lo que alguna vez fueron: guerreros, emperadores, bestias mitológicas. La atmósfera estaba cargada de un frío penetrante, más allá de las estatuas, y una bruma gris se alzaba desde el suelo. «¿Dónde estoy?», murmuró, su corazón latiendo con forcejeo. Las estatuas parecían cobrar vida, sus sombras oscilando como si estuvieran a punto de salir del pedestal y atraparla. El eco de su voz se desvaneció rápidamente, dejando solo el silencio inquietante que cargaba un peso abrumador. Justo ahí, entre las sombras titilantes, vislumbró una figura familiar. Un rostro conocido, pero transformado. Diego estaba de pie, atrapado en una especie de trance, mirando al horizonte con su expresión de angustia. Claudia susurró, su voz un hilo desgarrador. Pero antes de que ella pudiera acercarse, una sombra surgió detrás de él, una forma oscura que lo envolvía como el humo. Claudia sintió que el miedo la paralizaba. «Diego», gritó, sus manos extendidas hacia él. Las palabras resonaron en la habitación, pero él no parecía escuchar. La sombra se movió con rapidez, acechando a Diego, como un depredador en espera. «No te acerques», ordenó una de las estatuas, su voz grave y temible. «Su alma es nuestra ahora. Atrévete a tocarlo y lo perderás para siempre». Claudia temblaba, el pánico inundando su ser. ¿Qué haría? ¿Correr hacia él y arriesgar su vida, o retroceder y aceptar la verdad que le ofrecían las sombras? Las estatuas se juntaban, formando un círculo alrededor de ella, como si esperaran su elección, su sacrificio. «Todo tiene un precio, Claudia. ¿Estás lista para pagarlo?», una voz femenina resonó en el aire, y de la bruma emergió otra figura. Era la misma mujer de su visión, pero diferente, sus ojos brillaban con conocimiento, y un escalofrío recorrió la espina de Claudia. «¿Quién eres?», murmuró, tratando de mantener la calma. «Soy el eco de lo que alguna vez fuiste y lo que nunca quisiste ser». La mujer sonrió, sus labios curvados en un gesto que mezclaba compasión y desdén. «Tú, Claudia, puedes salvarlo, pero deberás dejar que el pasado consuma tu futuro». Las estatuas comenzaron a murmurar de nuevo, entrelazando sus voces. «El que sacrifica, gana; el que ama, pierde», repetían, como un mantra escalofriante. A su alrededor, la habitación se empezó a transformar,
las paredes pululando de imágenes del pasado de Claudia, recuerdos que había intentado borrar, cada uno más doloroso que el anterior. Diego, aguanta, gritó una vez más, dando un paso hacia él, solo para sentirse arrastrada hacia atrás por una fuerza implacable. Las sombras se acercaban, preparándose para consumirla. El tiempo se agota, Claudia. Elige. El amor o la vida, la voz resonó, mientras el miedo y la desesperación se apoderaban de su mente. Claudia sintió que el frío la invadía, la verdad que siempre había asumido estaba a punto de salir a la luz. El caos estalló a su alrededor, las estatuas y sombras en un torbellino de energía oscura. Claudia cerró los ojos, sintiendo como su corazón latía con una fuerza casi dolorosa. Todo había llegado a un clímax y solo había una opción. No puedo perderlo, gritó, lanzándose hacia la sombra que rodeaba a Diego. Pero, en un instante, el tiempo se detuvo. La oscuridad parecía risueña, tentadora. Lo que descubrirás aquí, cambiará tu vida para siempre, resonó la advertencia mientras todo giraba y Claudia se quedaba suspendida entre la luz y la oscuridad, sin saber qué camino tomar. La decisión crucial estaba por venir, y cuanto más se acercaba, más retorcida se hacía la verdad. El caos se drenó lentamente, y la luz se esfumó por completo, dejando a Claudia atrapada en una penumbra abrumadora. La sala se contorsionaba, las estatuas ahora parecían moverse sutilmente en la oscuridad, sus rostros deformados por una risa silenciosa. Claudia sentía un sudor frío deslizándose por su espalda, el aire estaba pesado con un olor a humedad y algo más, un hedor antiguo, a descomposición. ¿Qué es esto?, balbuceó, mientras su mente se llenaba de imágenes distorsionadas, visiones de cosas que preferiría olvidar. El eco de su propio miedo reverberaba en sus oídos, como un mantra interminable que le recordaba las decisiones que había tomado. La sombra de Diego parecía estar más distante, como una proyección que se desvanecía en su confusión. Tu viaje apenas comienza. La voz de la mujer resurgió, resonando con una fuerza casi sobrenatural. Claudia se dio la vuelta para encontrarla, pero la figura desapareció entre la bruma, dejando solo la sensación de su presencia. ¿Cuál es el precio de su libertad?, aseveró un conjunto de estatuas, sus ojos vacíos ahora brillando con una luz siniestra. La pregunta resonó en su cabeza, formando un eco que se arrastraba en su mente. Claudia, la voz de Diego, ahora mucho más clara, cortó el aire, rompiendo la ilusión de las sombras. Ayúdame. No puedo luchar contra esto, no puedo. Claudia sintió que su corazón se encogía. Ni el tiempo ni el espacio parecían significar nada aquí. Con cada palabra de Diego, la sombra que lo envolvía se tornaba más densa, más amenazante. No puedo dejarte aquí, gritó, desafiando el frío que se apoderaba de ella. Las estatuas ahora se acercaban, sus manos de mármol estirándose hacia ella, ansiosas por tocarla. Tu amor por él es el hilo más delgado. Una elección lo romperá. La advertencia pesaba sobre sus hombros como un yugo. Elige, Claudia, clamaron las sombras en un unísono perturbador. El sutil retumbar de sus voces hacían que temblara, infundiendo en ella un profundo sentido de desasosiego. Necesitaba actuar, pero no podía dejar de cuestionar qué significaría liberarlo. ¿Cuánto estaría dispuesta a sacrificar? Basta, exclamó, abrumada. Su voz parecía un grito de guerra en la vastedad de aquel espacio sin fin. Se aferró a la idea de que el amor podía vencerlo todo, pero la oscuridad la rodeaba, susurrándole que solo significaba perder. Entonces, comprendió algo crucial, debía enfrentar lo que más temía. Sin pensar más, atravesó el círculo de estatuas y sombras. Voy a romper este ciclo, se dijo a sí misma, llenándose de coraje. Caminó hacia Diego, donde la sombra lo oprimía con su grip mortal, sus manos temblaban mientras se acercaba, pero cada paso resonaba en su pecho como un tambor. Diego, escúchame, gritó, ignorando los ecos de advertencia de las estatuas. Despierta. Y en ese instante, la figura de Diego se volvió más nítida. Su rostro, atormentado por la desesperación, cruzó la barrera, como si luchara contra la sombra que lo mantenía prisionero. Claudia, ¿me escuchas? Tengo miedo. Yo también, le respondió, extendiendo la mano hacia él, sintiendo como la distancia entre ellos comenzaba a romperse. En el segundo justo antes de tocarlo, una fuerza oscura surgió, como un tornado, retorciéndose a su alrededor, un grito ensordecedor que casi le arranca el aliento. La luz titilante crecía de nuevo, no como antes, sino implacable, cruel. No te atrevas a tocarlo, gritaron las sombras, sus voces trasplantándose en un grito colectivo que resonó como una condena. Claudia vaciló, pero en su interior, una rabia ardía,
una determinación feroz. Te elijo, gritó, y mientras su mano alcanzaba a Diego, el estallido de luz la consumió, todo dejó de tener sentido, y el mundo se desvaneció. Cuando Claudia volvió a abrir los ojos, estaba en una habitación, una celda fría y oscura, con paredes de piedra. Diego no estaba a su lado. Sin embargo, una pequeña imagen en la pared comenzó a cobrar vida, una figura que se parecía a él, pero la oscuridad del lugar lo transformaba en algo muy diferente. ¿Dónde estás, Diego?, preguntó, su corazón apretándose. La imagen sonrió, pero no era una sonrisa que tranquilizara. Abriste la puerta, pero lo que encontraste estaba más allá de tu entendimiento, resonó su voz, como un eco lejano que sonaba dolorosamente familiar. Claudia sintió que la bruma regresaba, envolviéndola una vez más, y comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Qué sería lo siguiente que tendría que enfrentar? La oscuridad no había terminado. Claudia respiró con dificultad, el aire dentro de aquella celda era denso, casi pesado, como si cada exhalación le costara un esfuerzo extra. Miró a su alrededor con ojos desorbitados, intentando asimilar la extraña transformación que había sufrido su entorno. Las paredes de piedra eran frías y húmedas, cubiertas por un moho grisáceo que parecía moverse con una vida propia. Esto no puede estar pasando, murmuró para sí misma. La imagen en la pared, que ahora se veía más nítida, mostraba a Diego, pero con un rostro deformado, ojos que brillaban con una locura aterradora. Su sonrisa era una mueca de desesperación. ¿Qué te hicieron?, preguntó Claudia, sintiendo que su voz se quebraba. Te dije que abriste la puerta, insistió la figura, su voz resonando como un susurro escalofriante. No puedes volver. Estás atrapada entre dos mundos. La imagen comenzó a distorsionarse, como si la esencia de Diego luchara por mantenerse dentro de ese cuadro, pero la oscuridad le ganaba terreno. Claudia se acercó a la pared, temiendo el hecho de que la conexión con Diego podría estar a su alcance, pero su cuerpo le advertía que todo lo que veía era una trampa. ¿Qué significa esto? ¿Qué debo hacer?, preguntó, angustiada. Una risa estruendosa resonó desde las sombras, un sonido que reverberaba como si viniera de todas partes. Tu valentía es admirable, Claudia. Pero la oscuridad siempre pide su precio. La voz era un eco distorsionado que le hacía temblar, el suelo comenzó a moverse bajo sus pies, y las piedras parecieron deslizarse, señalando desmoronamientos que llevaban hacia un abismo insondable. Claudia se agarró de la pared, el sudor resbalando por su frente. Déjame salir de aquí. Déjame salir, gritó, la desesperación exacerbando su voz. Las sombras empezaron a alargarse, convirtiéndose en figuras grotescas que parecían arrastrarse hacia ella desde las esquinas de la habitación. Claudia dio un paso hacia atrás, su mente frenética buscando una salida. ¿Por qué había creído que podría salvar a Diego sin pagar un precio? Tu amor no es suficiente. Solo es una ilusión, dijeron las figuras, mientras se acercaban. Era como si se alimentaran de su miedo, y Claudia comenzó a recordar todas las veces que había dudado de sí misma. Cierros de promesas rotas. La sombra de lo que una vez fue su amor se tornaba cada vez más oscura y pesada. No, exclamó, encontrando una chispa de determinación en su interior. No voy a dejar que me controlen. Fue en ese instante que el eco de un llanto comenzó a hacerse audible, un gemido que atravesó los muros de la celda y se instaló en su pecho. Claudia, ayúdame. Era la voz de Diego en el aire, un grito desgarrador que inmediatamente hizo que su corazón cayera en un abismo de preocupación. Fue un momento de claridad. Las imágenes de su pasado con Diego, risas, abrazos y promesas, comenzaron a formarse como visiones que iluminaban la oscuridad. Te encontraré, Diego. Prometo que lo haré, gritó, sintiendo que su voz se unía a la de él, creando un puente entre ambos mundos. Las figuras se detuvieron, aparentemente sorprendidas por su acto de resistencia. El amor, musitaron, susurrando entre sí. No se puede permitir que lo encuentres en ese instante. Las paredes comenzaron a vibrar, y Claudia, impulsada por un instinto primal, buscó el camino hacia la imagen. Si es lo que debo hacer, si esto es lo que cuesta, lo haré. Se lanzó hacia la imagen en la pared, dispuesta a atravesar la barrera que separaba su amor del terror que la rodeaba, pero cuando su mano tocó la superficie fría de la piedra, un grito estremecedor estalló a su alrededor. La oscuridad se volvió blanquecina, llenando su visión, llevándola hacia lo desconocido. Justo antes de cruzar, la figura de Diego en la pared se volvió a distorsionar, y una pregunta aterradora resonó en su mente: ¿qué tan lejos estás dispuesta a llegar para salvarlo? La atmósfera se cargó de una expectativa inquietante, y la oscuridad parecía reírse de su resoluta detención.
Ya no había vuelta atrás. ¿Qué le aguardaba en el otro lado? Claudia inhaló profundamente, listándose para enfrentar su destino, desapareció en un espacio de luz y sombras, dejándola atrapada entre un abismo desconocido y una realidad aterradora que la impulsaba hacia la locura. ¿El precio del amor sería la locura misma? Claudia emergió en un lugar que no podía reconocer del todo. La luz provenía de unos candelabros que colgaban en un techo altísimo, dando un brillo parpadeante sobre una piedra pulida que reflejaba su figura como un espejismo distorsionado. Sin embargo, no era un palacio resplandeciente, podía sentir la humedad en el aire, un aire cargado de un sofocante olor a podredumbre y a algo más, algo viejo y olvidado. Swapid slept down her temple. Mirando a su alrededor, Claudia se dio cuenta de que estaba rodeada por columnas masivas adornadas con inscripciones antiguas, palabras que parecían serpentear y cobrar vida en un lenguaje que no comprendía. Cada paso que daba resonaba en el silencio, llenando el espacio con un eco que parecía burlarse de su desasosiego. «¿Diego, estás aquí?» Su voz sonó temblorosa, y su corazón latía con fuerza, como un tambor que marcaba un ominoso compás. La preocupación la invadía, pero también un creciente sentido de determinación. La sombra de su amor parecía acecharla desde algún rincón escondido. Respiró hondo, tratando de tranquilizarse. Una risa suave, casi melódica, la hizo girar. Desde las sombras, surgió una figura encapuchada, su rostro escondido, pero la presencia era irrefutablemente aterradora. «Bienvenida, Claudia. Has llegado al corazón del deseo y del terror». La voz era seductora, pero también pulsaba con una advertencia latente. «¿Dónde está Diego?», gritó, su paciencia desbordándose. «Dímelo». «Él no está bien». La figura se movió suavemente hacia adelante, la luz revelando un rostro pálido y unos ojos negros como abismos. «La puerta que abriste no solo lo atrapó a él, sino a muchos como él. Estás aquí porque deseas salvarlo, pero tú misma eres parte del precio». Sus palabras se arrastraron por la piel de Claudia, como si cada sílaba se adhiriera a su carne. «¿Qué precio? ¿De qué hablas?». Las sombras comenzaron a encogerse a su alrededor, acercándose, palpando su piel, haciéndose más densas, más reales. La angustia creció en su pecho. «No puedes salvarlo sin enfrentarte a tus propios demonios, Claudia. El amor no es sinónimo de salvación. Es un contrato con una deuda». Un grito ahogado llenó el aire. Era Diego, resonando a través de la oscuridad, un clamor lleno de agonía. «Claudia. Ayúdame. Cálmate. Voy a encontrarte», gritó mientras corría hacia la dirección del sonido, su corazón disparado, cada latido resonante a sus oídos. Se sentía atrapada, pero no iba a rendirse. Las figuras sombrías le seguían, susurrando palabras que se retorcían en su mente, sembrando dudas. «Vas a perderlo, como perdiste el camino». Finalmente, la figura encapuchada la alcanzó. «Elige tu camino, Claudia. Atrévete a mirar en el abismo. La verdad de la oscuridad está más allá de lo que conoces». La figura se movió de manera fluida, como si sus extremidades pasaran a través de la piedra. La celda comenzó a girar, los muros temblaban, y con cada giro, Claudia sintió que su mente se fragmentaba, una porción de sí misma arrastrándose hacia el horror del desconocido. En el centro de la habitación, una puerta se materializó, brillante pero opaca, representando su única salida. Cada fibra de su ser gritaba que debía avanzar. «Diego», gritó de nuevo. «Donde sea que estés, te traeré de vuelta». Pero mientras se acercaba, una ola de frío la envolvió y una imagen se alzó ante ella, un rostro cubierto de tristeza. Era Diego, pero la desesperación en su mirada hacía temblar sus cimientos. «Claudia, no. No cruces». El tiempo se detuvo. Claudia se debatía entre el amor y el miedo. La voz de la figura resonó en su mente. «¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar para salvarlo?». Con el corazón en la mano y la pregunta retumbando como un eco interminable, Claudia extendió su mano hacia el frío metal de la puerta, sintiendo la creciente presión de fuerzas invisibles a su alrededor. Iba a perder todo lo que era por salvarlo. Cuando su dedo rozó la manija, una risa burlesca llenó el aire, y la voz de Diego se convirtió en un lamento, como un susurro. Al borde de la locura, y en ese momento, entendió que había cruzado ya la frontera. Un nuevo precio estaba a punto de ser revelado. ¿Estaba lista para enfrentarlo? Claudia respiró hondo, su pecho apretado por el pánico y la esperanza. La puerta frente a ella parecía pulsar con vida, un oscuro portal hacia lo desconocido.
En el fondo de su corazón, una chispa de valentía iluminaba su camino. Era el momento de decidir, enfrentarse a su propio temor o renunciar a Diego para siempre. Con un último vistazo a la imagen distorsionada de su hijo, ella cerró los ojos y se lanzó hacia la puerta. La manija era fría como el hielo, pero al girarla, una brisa caliente la recibió, como si el mundo la estuviera abrazando de nuevo. La luz estalló, envolviéndola con una intensidad cegadora. Cayó en un lugar nuevo, pero esta vez se sintió diferente. La oscuridad se desvaneció lentamente, revelando un espacio vasto y brillante. Claudia miró a su alrededor, y ahí, en el centro, se encontraba Diego, de pie, envuelto en una luz dorada. Su rostro estaba lleno de vida, su risa era pura. Ella corrió hacia él, cada paso resplandecía con un amor arrebatador. «Mamá», gritó Diego, sus brazos abiertos y su mirada llena de ternura. Claudia lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo sus miedos se desvanecían en ese instante. El calor de su hijo era todo lo que necesitaba. Pero esa tranquilidad se vio interrumpida cuando una voz reconocible resonó en la distancia. «Claudia, no lo toques». Aquel eco provenía de la figura encapuchada. Su aparición trajo de regreso la fría realidad. «No puedes quedarte aquí. Al hacerlo, perderías lo que eres y lo que él es», advirtió, su tono profundo y autoritario. «El amor que sientes es un precio muy alto». Claudia se giró hacia la figura, el miedo llenando su corazón. «¿Qué quieres decir con eso?». Su voz temblaba. «¿Qué tengo que sacrificar?». La luz alrededor se volvió más intensa, empujando a la oscuridad hacia atrás, pero el sonido de ecos tormentosos comenzaba a llenar el aire, cada uno representando un grito de angustia. «Tu alma, Claudia. Debes decidir si estarás dispuesta a dejarlo todo atrás para sabear a tu hijo». «Esta luz tiene un fin», explicó la figura, gesticulando con su mano hacia el andamiaje de sombras que se acercaban. La imagen de Diego comenzó a tambalear, como si las fuerzas del abismo intentaran arrancarle del abrazo de su madre. «No, Diego», gritó ella, su voz desgarrada. «No me dejes, por favor». La figura se acercó. «Si lo dejas ir, te quedarás atrapada aquí, en este ciclo. Al elegir no sacrificar tu ser, solo prolongarás su sufrimiento». Todo lo que había pensado que conocía se desvaneció en un instante. Hasta donde estaba dispuesta a llegar, culpabilidad e inquietud llenaban sus pensamientos mientras contemplaba a su hijo, la luz de su vida brillando con fuerza. Ella sabía que su sacrificio no podía ser en vano. Eran dos vidas en juego, y solo una podía ser salvada. «Mamá, ayúdame», la voz de Diego resonó nuevamente, más clara que antes. Lanzándose hacia él, Claudia comprendió que probablemente solo tenía un intento por salvarlo. Tenía que actuar. Su alma no era algo que quería entregar, pero su amor sobrepasaba todo entendimiento. «Te elijo, Diego. Siempre, siempre serás mi prioridad», dijo, mientras se giraba hacia la figura encapuchada. Un impulso desconocido la llevó hacia adelante, y en un instante de decisión, sus manos se entrelazaron con las de su hijo, la luz se intensificó y las sombras soltaron un grito al unísono, casi como una tormenta que arrasaba el lugar. De pronto, el mundo comenzó a desmoronarse. «Nunca te dejaré ir», murmuró, uniendo su alma a la de Diego. Las sombras perdieron su control, y Claudia sintió que el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Su amor, ahora un rayo de luz, atravesó el vacío, creando un puente hacia una nueva vida donde podrían ser libres. «Gracias, mamá», gritó Diego, y juntos, su luz brilló con fuerza, haciendo que la oscuridad retrocediera, cuestionando si había perdido su esencia. Claudia se sintió elevarse, como si el aire se mezclara con esperanza y coraje. Ellos podían ser felices y juntos, sin importar el precio que habían pagado. Finalmente, la luz los abrazó, y, sintiendo que el abismo disminuía, Claudia supo que todo había valido la pena. Cuando la luz se desvaneció y la calma envolvió todo, Claudia sintió que la paz había finalmente encontrado su hogar. La conexión entre madre e hijo, pura y eterna, triunfó sobre cualquier oscuridad. «Nunca más», prometió, mientras el mundo se iluminaba ante sus ojos. Juntos estarían a salvo. Encuentra tu propia luz en la oscuridad. Siendo madre, ese poder siempre estará contigo. Si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. No vuelvas a perderte los próximos relatos exclusivos. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final.
Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. El apoyo de los verdaderos fans marca la diferencia.